Amigos de la Travesía, seguimos en el noticiero y hoy tenemos una invitada muy especial, Verónica Artola, economista, ex gerente del Banco Central, Muy buenas tardes, Daniel. Todo bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. que nos comente al público que nos sigue a través de la radio, la televisión abierta en Ecovisión a la Amazonía y los canales digitales de la Travesía, un poco sobre lo que estamos viviendo con esta crisis, digamos, diplomática a nivel de lo que es las relaciones con México y cómo impacta esto en la economía del país. Bueno, Daniel, primero yo creo que hay que hacer un análisis general de cómo está la economía ecuatoriana. Lamentablemente, los últimos años hemos vivido una economía que no está en crecimiento. De acuerdo a los últimos datos del Banco Central del Ecuador, se estima que la economía crecerá este año 2024 en alrededor del 0,8%, y es una cifra bastante similar a lo que tiene el Banco Mundial, y eso implica la peor o el peor desempeño de alguna economía de todos los países de Sudamérica. Entonces, frente a esta perspectiva, hay algunos elementos que tenemos ahí que también rescatar. Por ejemplo, desde el gobierno anterior, desde el gobierno del presidente Lazo y el presidente Noboa, han impulsado mucho el tema de las inversiones de extranjeras. ¿Y para qué? Para supuestamente traer recursos frescos que puedan apoyar la creación de empleos, sobre todo. ¿Y por qué saco esto a colación, Daniel? Porque lamentablemente en un país donde no tenemos seguridad jurídica ni seguridad física, entonces es bien difícil que la inversión extranjera pues pueda venir al Ecuador. Entonces, con esto que acaba de pasar el día viernes, de que hay esta decisión, ¿no es cierto?, de, no sé, ingresar a la embajada mexicana, justamente ya la OEA, creo que el 100% de los países que estaban reunidos en esta reunión extraordinaria, sancionan o llaman la atención al Ecuador por haber hecho esto y no haber cumplido los acuerdos internacionales, especialmente el de Viena. Entonces yo justamente conversaba con personas que conocen un poco más de derecho internacional y me comentaban que esto lamentablemente podría traernos consecuencias complicadas al Ecuador. México es un país que está dentro del G20. México es un país que está en la OECD, que son de los países que tienen más ingresos a nivel internacional. Entonces ellos no se van a quedar tranquilos con los temas que pasaron la semana pasada. Entonces, ¿por qué yo hacía la alusión al inicio de los datos macroeconómicos? Porque lamentablemente lo que se podría esperar es que México solicite sanciones económicas para el Ecuador, más allá de solamente la sanción diplomática, sino también la sanción económica. Y en esta coyuntura compleja del Ecuador es bien difícil. Hay algunos analistas económicos que dicen, bueno, no importa mucho porque tenemos un saldo de balanza deficitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que compramos más de lo que vendemos. Pero la verdad que no es así por estas consecuencias y esta imagen que estamos dando al país o al del país al exterior, que podría traernos consecuencias económicas complejas. En cuanto al riesgo país, para que la gente igual sepa un poco a qué se refiere este indicador y sobre todo cómo estamos, digamos, con este gobierno y si también esto cambiará de acuerdo a lo que pasó el día viernes en la Embajada de México en Ecuador. A ver, el riesgo país es un indicador que nos encanta a nivel internacional y a los economistas. ¿Y qué es lo que me dice este riesgo país? Es justamente qué tan riesgoso soy yo como Ecuador para pagar mis deudas. Es haciendo un ejemplo con lo que tenemos las familias o las personas, es cuando estamos en la central de riesgos. Si yo tengo una calificación de A en la central de riesgos, significa que Verónica Artola paga sus deudas, no tiene complicaciones, paga la cuota del carro, de la casa, de la tarjeta de crédito. Pero si estoy, ¿no es cierto?, en la central de riesgos con una calificación E o F, significa que yo no soy una buena persona para que me presten y voy a tener problemas cuando voy a un banco o a una cooperativa a endeudarme. Exactamente lo mismo sucede con un país. En cambio, en este caso, mientras más alto es el número de riesgo país, significa que estamos en peores condiciones en cómo nos ven en los mercados internacionales. Entonces, nosotros, el gobierno o el gobierno del presidente Noboa, empezó el gobierno con alrededor de 2.000 puntos de riesgo país.
Hasta hace la semana pasada más o menos estábamos en alrededor de 1060 puntos, es decir, que bajó casi 1000, lo cual es importante, pero este tema de la embajada mexicana ha hecho que incrementemos alrededor de 20 puntos. Todavía no es mucho, todavía no es que se vea un impacto tan fuerte, pero lamentablemente sí podría, ¿no es cierto?, tener en el corto plazo, como digo, dependiendo de las sanciones económicas que se vengan, algún impacto también en el riesgo país. Y eso nuevamente, ¿qué nos afecta como Ecuador? Y como decía en el ejemplo de una familia, significa que ya no va a ser tan fácil para mí, Ecuador, poder acceder a un crédito, o si accedo a un crédito, va a ser más costoso. Es decir, voy a tener que pagar una tasa de interés más alta. Por eso, en economía y en política, ¿no es cierto? Decimos, todo está interrelacionado, no es que una cosa no depende de la otra, sino que está todo interrelacionado y va a depender mucho cómo van actuando en esto. Hablando un poco ya del tema específico de las finanzas y la economía, ¿qué se viene para el Ecuador? ¿Cuál sería la proyección con este problema que se suscitó, digamos, el viernes 5 de abril? Hay tres datos que a mí me gusta destacar, Daniel, y sin querer abundar en datos, porque a veces decimos, chuta, tantos datos que dicen los economistas no me quedan, pero creo que tres son importantes. El presupuesto general del Estado, es decir, todo lo que necesita, sobre todo el Ministerio de Finanzas, para hacer inversión, para pagar sueldos, para pagar salarios, para pagar insumos, ¿no es cierto? Son alrededor de 32.000 millones de dólares. Pero lamentablemente no es que el Estado genere esos 32.000. Yo necesito una parte financiarme también con crédito externo. Y esas necesidades de financiamiento alcanzan los 11.000 millones de dólares. El ministro de Finanzas ha dicho que más o menos el 60% será con liquidez interna, es decir, bancos, cooperativas o las familias, lo que algo puedan hacer, y el otro 40% será con créditos externos. Entonces, ¿qué nos espera al país en términos de finanzas públicas? Que si no logramos acceder a esos 40% de recursos, más o menos unos 5.000 millones de dólares, incluso la situación fiscal podría ser un poco más compleja. Si bien, ¿no es cierto?, en estos datos que yo les acabo de mencionar, no está cuantificado el impacto del IVA, del incremento de los 3 puntos del IVA. De todas maneras, lo que yo siempre digo, incluso las expectativas de recaudación del IVA podrían ser un poco menores si es que no existe reactivación económica, Daniel. A veces yo siempre digo a los economistas, nos encanta analizar una patita de la economía, que es lo fiscal, que está bien. No digo que no, para ver cómo vamos a cerrar el hueco, cómo nos financiamos, cómo pagamos a los atrasos que tiene el Ministerio de Finanzas, pero todo no va a poder mejorar si es que la reactivación económica de la economía justamente no se mejora. Entonces es importante que con todo esto, que las finanzas públicas algo mejoren, pero ¿para qué? Para reactivar la economía, para mejorar, ¿no es cierto?, el tema económico, y creo que por ahí es el reto que todavía este gobierno y en el país necesitamos dar señales más claras. Hablando un poco también el tema de los 3 puntos del alza del IVA, ¿cómo ve qué perspectivas tiene o cuál sería más bien lo que gana el Estado en cuanto, si nos puede dar datos, cifras, números, estamos igual pendientes. Sin embargo, ¿cuál cree usted que sería o sea, lo principal que esta medida pues tenga algo para que se desarrolle mejor la economía del Ecuador? A ver, ahí, de acuerdo a lo que hay las estimaciones que hizo el mismo Ministerio de Finanzas y el gobierno para impulsar esta ley tributaria, cada punto del IVA adicional nos genera entre 400 y 350 millones de dólares. Es decir, que con estos 3 puntos del IVA yo podría recaudar entre 1.100 millones de dólares adicionales a lo que yo tenía, que es una cifra importante. Pero si le relativizamos con lo que realmente necesita el gobierno, es complejo. ¿Por qué? Porque solamente en atrasos el gobierno tiene alrededor de 3.500 millones de dólares hasta el cierre de diciembre. Y lo peor es que en estos días, ¿no? Ha estado diciendo tanto la Asociación de Municipalidades, la Asociación, ¿no es cierto?, de los gobiernos provinciales, que el gobierno les debe ya casi 1.000 millones de dólares entre los dos juntos. Y el gobierno incluso para el pago de sueldos y salarios ha tenido que esperar un poco, revisar y tal. Entonces, si bien, ¿no es cierto?, vamos a tener este impacto fiscal,
también con la contribución de los bancos, de las empresas, de las cooperativas. No sé, se estima alrededor de 1.500, 1.600 millones de dólares este impacto fiscal de las reformas tributarias. Pero nuevamente lo que yo insisto es que es importante ver cómo estas, no sé, esta mayor recaudación puede de alguna manera permear a la economía real. ¿Y qué significa? Ok, entonces yo que soy una proveedora del Estado, que estaba dando el tema de catering no sé, a algún ministerio, entonces que me pague el ministerio y con eso, ¿no es cierto?, tratar de reactivar un poco la economía. Pero si solamente vamos a, no sé, a recuperar o recaudar más para algunos otros fines que no sea reactivar la economía, entonces vamos a seguir en un círculo vicioso bastante complejo y que no vamos a salir del hueco que yo lamentablemente creo que hasta mediados del año 2025 la economía ecuatoriana no tendría una perspectiva de crecimiento y más en un año político como este. Estamos a puertas, ¿no es cierto?, de una consulta popular. Veamos si es que gana, seguramente tomará unas decisiones del presidente Noboa. Si es que pierde la consulta popular, serán otras. Y después de eso ya empezamos la carrera presidencial otra vez. Entonces, seguramente, Daniel, el próximo año estaremos conversando de estos temas. Si es que el gobierno en este momento no hace los cambios, al menos que se necesitan para ya dar un giro a la reactivación económica que necesitamos todos y todas. Dentro de lo que es ya hablando del próximo año, que nos comenta que tal vez las predicciones sean buenas en el segundo semestre, tal vez del 2025, pero usted acaba de decirnos algo muy importante, se viene también el tema de la consulta popular a pocos días, se viene ya la carrera para el tema de presidentes y también para ya la Asamblea Nacional como tal, ¿no? Conformar la Asamblea Nacional. Pero, ¿cuál sería el trabajo que se necesita realizar en estos meses para reactivar esta economía? Porque recordemos que el tema del IVA o los 3 puntos del IVA se los mencionó que era para contribuir para combatir este conflicto interno. Entonces, si el dinero de estos 3 puntos del IVA va para combatir este tema de la inseguridad y el conflicto interno armado, no se va a dar el tema que usted nos comentaba de que ese dinero entra para reactivar la economía. ¿De qué otro lado puede sacar el gobierno como tal, si ya está en el tema del impuesto? Tal vez reducir un poco más el tema de los subsidios a la gasolina, a los combustibles como tal. ¿Cómo se prevé el gobierno? ¿Cómo piensa usted que podría el gobierno mejorar estos temas? A ver, algunos elementos de lo que usted acaba de decir, Daniel, que son importantes. Primero, de acuerdo a una encuesta de Sedatos que justamente se publicó a finales de la semana pasada, con datos de inicios del mes de abril, hay algunas preguntas importantes. Primero, que dice, ¿cuál es la mayor preocupación que tiene la gente en el Ecuador? Y más del 50% dice justamente el tema de la inseguridad. Entonces, si nosotros tratamos de mejorar algo el tema de seguridad, yo estoy segura que la economía se puede reactivar. ¿Por qué? ¿Por qué, Daniel, y las personas que nos escuchan? Y no me dejarán mentir, si yo quiero en este momento ponerme algún emprendimiento pequeño, o sea, cualquier cosa, y vienen los extorsionadores, ¿no es cierto? Me vacunan, entonces ya la rentabilidad que yo tengo de mi negocio va a ser nada. Y por eso está pasando que la gente lo que está pensando es salir del país, no invertir, y no viene no solamente la inversión extranjera, sino que la nacional se está yendo del Ecuador. Entonces, algo puede ayudar este tema de recaudar más para que sea impulsado en el tema de seguridad, porque eso va a tener algún impacto también en poder ayudar o impulsar justamente que la economía algo se vaya reactivando, porque si no va a ser más complicado, Daniel. Yo no voy a querer ponerme un emprendimiento, yo no voy a querer salir a trabajar, yo no voy a salir en las noches a comer con mi familia porque tengo miedo de que me vayan a asaltar. Entonces, eso contrae la economía más, ¿no es cierto? Todo lo que decíamos, la subida del IVA, eso también va a tener un impacto porque yo voy a tener que pagar más por los bienes y servicios. Y el otro tema que yo creo que va a ser importante en este segundo semestre, que usted lo dice, es justamente el tema de la consulta popular. Sedatos también hace unas encuestas interesantes. En el tema, usted le hace una encuesta y le dice, ¿usted sabe las preguntas de la consulta? Y la gran mayoría de personas no conoce, no conoce. Entonces después le pasan una papeleta y dice, no, sí ha estado interesante. Ya cuando empiezo a leer, digo, tal vez sí votaría sí, pero antes, hace un mes, la intención de voto del sí estaba casi en el 60%, ahora está bordeando el 51%. ¿Qué quiere decir eso? Que está bajando la intención de votar sí por la consulta popular.
pero después hacen grupos focales de datos y le dice, ok, revise bien, mire, esto va a tener este beneficio, esto otro, y la gente dice, ah, no, entonces, ¿sabes qué? Sí votaría así y sube la intención. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el trabajo del gobierno también en estas 2 semanas, porque ya no tenemos más, es tratar de, si quieren obviamente ganar la consulta, comunicar a las personas cuáles son los beneficios que ellos creen que van a tener la consulta. Porque lo que yo me temo es que, claro, lamentablemente las consultas se suelen utilizar como una encuesta muy cara de popularidad del presidente, más allá de que vayan a cambiar la realidad estructural del Ecuador. Entonces, si es que digamos, gana el no, entonces va a ser el pretexto perfecto para decir, como votaron no y no ganó la consulta, no puedo reactivar la economía y por eso es que estamos viviendo lo que estamos viviendo, que es lo que pasó con el gobierno de Lazo, ¿no? Perdió la consulta y fue todo muchísimo más complicado de lo que ya estábamos viviendo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que esperar, yo creo que en este momento, qué va a pasar con la consulta. Hay que esperar cuáles van a ser los efectos también de la intromisión, ¿no es cierto?, a la Embajada de México por parte del Ecuador y también cómo se va desempeñando la recaudación del IVA en este mes de abril, una vez que ya tenemos los 3 puntos para ver si efectivamente podemos recaudar algo más y trasladarlo, como digo, permearlo a la economía real. ¿Cómo? Yo tengo tres, por ejemplo, se me ocurren tres soluciones, Daniel. Hay, por ejemplo, un dato que nos debe llamar mucho la atención. Tenemos 5.000 millones de remesas. ¿Y por qué no utilizar una parte de esas remesas que están viniendo en productos financieros adecuados que después puedan generar algo de reactivación económica? Entonces, eso puede hacer. Yo creo que el Banco Central del Ecuador puede jugar un papel importante también para recircular la liquidez de la economía, es decir, jugar en el buen sentido con la plata que tenemos en el Ecuador, generar fideicomisos de vivienda, por ejemplo, a tasas de interés baja, ayudar a aquellas empresas que tienen necesidades de financiamiento comprando acciones, es importante. Y la otra, hacer un análisis del sistema de compras públicas del Ecuador. Solamente ahí tenemos alrededor de 3.500 millones de dólares en corrupción que se nos van cada año. ¿Por qué no atacamos por ahí y también podemos tener algo de recursos adicionales? Entonces, se me ocurren estas tres opciones que se podrían trabajar y el gobierno las podría analizar para que, nuevamente, y perdón ser cansona, pero lo que necesitamos es reactivar la economía y generar empleo, porque en el Ecuador eso es lo que nos está faltando, y no de ahora. Durante los últimos 10 años no se ha generado empleo en el Ecuador y ese es un problema estructural complejo que no se puede solucionar de un año para el otro, pero se necesitan medidas urgentes en este momento. Economista, muchísimas gracias por estar en este espacio. Ha sido bastante clara y muy concisa en los temas. Ojalá podamos tener la oportunidad de tener en la cabina de nuestro programa en una próxima oportunidad para hablar de la consulta popular, ¿no? Le dejo esa invitación, sobre todo en el tema de lo que es el trabajo por horas y cómo afectaría, digamos, en la parte económica, en la parte, digamos, de las finanzas, tanto a nivel de lo que es el país como a nivel personal. Muchísimas gracias, economista Verónica Artola. Gracias, gracias Daniel. Seguro le tomo la palabra a las órdenes para volver a conversar en una próxima ocasión y creo que es indispensable justamente ir desmenuzando un poquito más del tema de la consulta popular. Gracias a usted por la invitación nuevamente y que tenga un excelente día. Muchas gracias y seguimos aquí en el noticiero de La Travesía.